Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Amadeus de este canal Amadeus is Back y el día de hoy vamos a reaccionar a una serie que mi amigo suscriptor Roberto Emilio Martínez Rivera llevaba diciéndome como 2 meses: porfa, reacciona a Sonic X. Así que por fin le llegó el turno a esta serie, lo prometido es deuda mi amigo y aquí la traigo para el disfrute de todos ustedes. Hoy vamos a escucharla en 9 idiomas diferentes. De esta serie tengo que decir que tengo un vago recuerdo porque me acuerdo que la daban en Jetix, me acuerdo de la lista, de la programación, de algunos comerciales que daban con Sonic X, pero si llegué a ver 10 minutos de la serie en mi vida es mucho. La verdad no conozco el opening, así que hoy vamos a escuchar 9 versiones nuevas, por lo menos para mí y quizá para muchos. Así que vamos a empezar de una vez con esta lista, con la versión japonesa. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo nos va con esta serie de anime. Let's go. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de la versión japonesa de Sonic X? Creo que el cantante lo hace muy bien, es un rock súper rápido, explosivo desde el inicio, un opening que le pega súper bien a una serie de aventura como Sonic X, además que el personaje pues su poder es correr súper rápido, así que de cierta manera creo que encaja muy bien con la trama de la serie y con el personaje como tal. Me gustó, realmente me gustó esta versión, es la primera vez que la escucho, pero me gustó. Los japoneses en un 98% siempre le pegan donde es en los openings. Ahora vamos a escuchar la versión latina. De esta en los comentarios mi amigo Roberto Emilio siempre me dijo: hey, es de Argentina, así que pues vamos a ver qué tal les quedó esta versión a los argentinos. Creo que ese país es la primera vez que está por acá, porque siempre es México, a veces Venezuela estuvo por ahí con Beyblade, Medabots, pero Argentina es la primera vez que está, así que vamos a ver qué tal quedó esa versión latina. Let's go. Velocidad, velocidad, como un rayo vuela, corre. No hay nadie más veloz, más ágil y veloz. Enfrenta situaciones con mil complicaciones, sin temor ni condiciones. Dar explicaciones. Ya lo ves, él es, se va y corre. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión del latino hecha en Argentina? Creo que está buena, tiene un ritmo frenético, mucho más frenético y acelerado que la versión japonesa, pero ambas versiones están explosivas, o sea, le pegan bien a Sonic porque el personaje es así, súper rápido, con energía, con emoción. Lo que puede notar es que no es la versión de Japón, no es la versión original. Eso me remonta nuevamente a pensar que es la versión de Estados Unidos, pero creo que esta vez los gringos se fajaron una buena canción, me pareció genial, bien adaptable a esta serie
seguir a esa trama, y creo que se fajaron también una buena versión en Argentina, muy bien realizada, se escuchó muy bien las voces, me gustó, realmente me gustó esta versión. De esta versión latina sí estoy dando mi opinión y mi análisis porque es la primera vez que la escucho, así que no tengo como un apego emocional, así que por esa razón estoy comentando de ella. Ahora la curiosidad mía es escuchar la versión de Estados Unidos para poder comparar y decir, hey, esta versión está mejor, quedó buena, está mejor la latina, está mejor la de Estados Unidos, ambas son buenas, qué sé yo. Así que vámonos de una vez con la versión de Estados Unidos a ver qué tal. Let's go. Quickest hedgehog around. Found ourselves in a situation, stuck in a new location without any explanation. No time for relaxation. Don't wait, don't think. Just go, 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 go. Sonic, he's on the run. Sonic, he's number one. Sonic, he's coming next, so watch out for Sonic. Gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go fast, too fast, too fast, too fast, too fast. Sonic, Sonic, gotta go fast, gotta go fast. Gotta go fast, too fast, too fast, too fast, Sonic X. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión de Estados Unidos? Tengo que decir que está muy buena. Hay que felicitar a los gringos cuando hacen las cosas bien. A ellos se les da muy bien este tipo de ritmos, el rock, cosas así. Así que la sacaron del estadio, les quedó muy bien. No tienen nada que envidiarle a la versión japonesa, que también es muy buena. Y analizando un poquito más la versión de Argentina, creo que la adaptaron muy bien, porque aquí el coro de Estados Unidos dice gotta go fast, tienes que ser rápido, y en la versión latina dice velocidad. No había otra manera de cuadrar el timing y el ritmo con algo como tienes que ser rápido en español, así que le dieron un buen sentido, me gustó ese detalle, así que punto para Argentina y también manita arriba para Estados Unidos porque hicieron una gran versión, hay que aceptarlo, les quedó bueno. Ahora vamos a escuchar una versión alternativa de Estados Unidos, a ver qué tal, si es mejor que esta o no sé, así que vamos de una vez con la segunda versión de los gringos. Pues qué podemos decir de esta versión alternativa de los gringos, que mejor dejémosla ahí. Me pareció muy sosa, o sea, pura instrumental y Sonic X todo el tiempo, o sea, no hubo nada interesante ahí, aparte que es súper cortica, como 40 segundos dura. No, me quedo con la otra sin duda. Esta me recordó un poco como a la instrumental de Monster Rancher, no sé, apenas la escuché y dije, como Monster Rancher. Ahora vamos a escuchar la versión de los franceses, vamos a ver qué tal les quedó. Francia, como ya lo saben, en los openings que hemos reaccionado antes, pues no han sido muy buenos. Vamos a ver si con esta se redimen o no. Vamos con los franceses. Plus vite que la lumière, il court, sans même toucher terre, il court pour nous sauver. Il est le plus fort. Quand le risque est le mettre à bord, il redouble encore plus d'efforts pour nous sauver. Il est le plus fort contre les robots, ces machines du mal. Il attaque et il esquive, rien n'arrête l'énergie de la tornade bleue. Cyber mystère, c'est Sonic. Hyper super, c'est Sonic. Sur tous les fronts, avec pour mission de vendre l'air plus vite que le sang. Cyber mystère, c'est Sonic. Hyper super, c'est Sonic. Sur tous les fronts, avec pour mission de vendre l'air plus vite que le sang.
pues ¿qué podemos decir de los franceses? Hay que aplaudirles esto, pulgar arriba para Francia, porque después de tanto creo que me sorprenden con una buena versión. Tienen la versión original de Japón, muy bien ahí. Obviamente Sonic es como de los 2000 para arriba, así que puede ser que hayan aprendido la lección y comenzaron a hacer buenas adaptaciones, porque en los 90 y 80 como que dejémoslo ahí ese tema. Pero me gustó esta versión de Sonic X, me gustó, bien por los franceses, bien, muy bien. Hay que felicitarlos cuando hacen cosas buenas también. Bien por ellos. Ahora vamos a escuchar la versión de Corea. Vamos a ver si los coreanos nos sorprenden con algo propio, la original o de pronto la americana, no sé. Vamos con los coreanos a ver qué tal. Bueno, ¿qué podemos decir de esta versión de Corea? Hay que admitir que les quedó genial. Cuando a ellos les llega la versión original de Japón, siempre la sacan bien por lo general. Así que creo que la sacaron bien. Me gustó, muy apegada. Genial, me gustó. Cuando ellos hacen cosas propias, a veces sí desatinan un poquito y a veces también las hacen súper geniales. Pero hay que admitir que con Sonic X les quedó muy bacana. Así que me gustó bien por Corea también esta vez. Ahora vamos a escuchar la versión persa de este opening, vamos a ver qué tal. Los persas solamente han estado en mi canal una sola ocasión y fue con el opening número 1 de Pokémon, que para mí es un desastre total. Para las personas que quizás no han escuchado este opening de Pokémon en persa, aquí en la descripción les voy a dejar el link del video para que lo analicen y se den cuenta que no estoy hablando mentiras. Ahora sí, vámonos de una vez con Sonic X en persa. خسته نمیشه سونیک برنده میشه سونیک دشمن خلافه دشمن از دستش کلافه با قدرت میدونه تون Bueno, antes de hablar de esta versión persa, tengo que decir que aquí dice fan-made. Investigando un poquitico, es real que no es oficial. Así que bueno, es una lástima porque las personas que hicieron esto, esos fans que hicieron esto, pues lo hicieron muy bien. De haber sido oficial, hubiese sido el mejor opening persa en el canal de Amadeus is Back. Hay que admitir que estos manes lo hicieron genial, pero pues es una lástima. Ahora vamos a escuchar la versión del portugués, pero el portugués de Brasil, así que vamos volando a Brasil a ver qué tal les quedó esa versión. Vamos allá. Na velocidade do som.
curtindo de montão. Cada vez uma surpresa, não pode dar moleza. Sonic, esse é o cara. Sonic, ele vai, bora lá. Sonic, Sonic, tem que ser muito, muito veloz. Tem que ser muito, 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 muito Sonic X. Bueno, pues qué puedo decir de esta versión de Brasil, que fue más rápida que Sonic, o sea, se acabó súper rápido, dura 30 segundos, no sé por qué recortaron el opening así, porque realmente dura como un minuto la versión de Estados Unidos, pero bueno, súper rápida como Sonic, pero uy, le quitaron un gran pedazo a la canción, pero bueno, pues bien por Brasil, que puedo analizar en 30 segundos, que está bien, iban bien la voz, bien el timing y ya. Ahora vamos a escuchar la versión de Portugal, a ver qué tal les quedó, así que vamos con los portugueses a ver qué tal. Vai, 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 vai depressa, vai depressa, vai depressa, com pressa, depressa, mais depressa. Mais rápido do que o som, tenta ir atrás do ouriço, meteu-nos neste problema, sem explicar o dilema, presos no mundo sem par. Não há tempo para relaxar, não, 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 não hesites, não penses, mas vai, 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 vai. Sonic, vai a correr, Sonic é o número 1. Sonic, vai a seguir, cuidado com o Sonic X. Vai depressa, Sonic, vai depressa, Sonic, vai depressa, com pressa, depressa, mais depressa. Vai, 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 Sonic, Sonic X. Vai depressa, vai depressa, vai depressa, com pressa, depressa, com Sonic X. Sonic X. Bueno, ¿qué se puede decir de esta versión de Portugal? Yo creo que en un 70% la canción iba bien y en un 30% está totalmente mal el timing, en especial en los coros. Cuando empezó con el coro Gotta Go Fast, el timing se escuchó muy mal, luego como que volvió a retomar en la parte más cantadita, bien, va bien, dije yo, fue un error al principio. Cuando volvió el coro, otra vez se escuchó feo, otra vez se escuchó a destiempo. Y creo que ese es el principal problema de este opening de Portugal, el timing. Así que bueno, esa es mi apreciación de esta versión de Portugal. No sé qué pensarán ustedes, pero ahí les dejo eso para que lo comenten y me digan qué tal les pareció. Ahora vamos a escuchar la última versión de este video, que es la versión italiana. Tengo curiosidad porque la versión japonesa es explosiva, la versión de Estados Unidos es frenética y explosiva, llena de energía. ¿Con qué van a salir los italianos esta vez? ¿Con algo tecno? ¿Con algo no tecno? Vamos allá. Male, Sonic X, Sonic X, Sonic lotta contro il male, Sonic X, Sonic X,
Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión de Italia? Yo tenía mucha curiosidad porque dije, ¿con qué van a salir? Creo que Sonic X es una serie que encajaría muy bien con ese ritmo techno y precisamente salieron con un ritmo de este tipo. Esta versión la hace Jacinto Olivia. Creo que Jacinto Olivia ya había estado en mi canal con una versión de otro anime, no recuerdo cuál, pero creo que hizo una gran versión con Sonic. Me gustó mucho el ritmo del principio, que es el mismo del final. Me gustó el detalle que tenga la voz robótica y en la mitad de la canción me gustó que ese ritmo y la interpretación sonó como amigable el opening. Me gustó porque Sonic X también habla de amistad. La verdad tengo que decir que dije, uy, esta versión suena como si la hubiera hecho Daft Punk por ese sonido del principio y por la voz robótica. Muy bien, bien por Italia. Ahora vamos a la última parte de este video ya para definir muchas cosas. Vamos de una vez a terminar esta reacción. Let's go. Bueno, ya para culminar este video tengo que decir que aunque Sonic X no hizo parte de mi infancia ni tampoco de mi adolescencia, es bueno reaccionar y conocer openings nuevos, series nuevas, de eso se trata. Sé que muchos de ustedes me han dejado en los comentarios, me han sugerido animes, hey, reacciona al opening de tal serie. Hay series realmente que jamás en mi vida he escuchado, pero créanme que vamos a hacer esa tarea de traerlas aquí para conocerlas. No todas me las conozco, pero este es un gran medio para conocer sus openings y también de pronto para animarme a ver la serie como tal. Ya entrando un poquito en materia de la reacción de este opening, tengo que decir que hubieron muy buenas versiones. Fueron más las versiones que me gustaron que las que no me gustaron, y a decir verdad solamente la versión de Portugal por el timing y la versión alternativa de Estados Unidos, que no decía absolutamente nada, una versión ahí más, fueron las únicas que estuvieron ahí regulares. De resto todas estuvieron al buen nivel de esta serie. Las versiones japonesas bien, las versiones de Estados Unidos bien. Creo que en general Sonic X tiene muy buenas versiones. Y la de Irán, la versión persa, que no era oficial pero que quedó buena también. Si ustedes están de acuerdo conmigo, déjenlo en los comentarios. No olviden darle like a este video, no olviden sugerir como siempre lo hacen, y más importante aún, no olviden suscribirse. Ya saben que les voy a traer todos los openings que ustedes me digan y los endings también. A veces me hace falta tiempo, pero siempre trato de sacarlo para traerles a ustedes este contenido. Sin más que hablar, señores, nos vemos en otra oportunidad. No olviden suscribirse. Bye bye, señores.